Nos quisieron calladas, ahora gritamos más fuerte. Bienvenida a Con Digna Rabia, un espacio donde transformamos el dolor en resistencia, la indignación en acción y la rabia en dignidad. Soy Fabiola Naya, psicóloga, feminista. Aquí hablamos de historias reales, reflexiones incómodas, verdades necesarias sobre la violencia de género y la búsqueda de justicia. Con Digna Rabia, historias de mujeres que resisten. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidas de nuevo a este episodio de Con Digna Rabia Podcast. Quiero agradecerles muchísimo las muestras de cariño que han dejado en las redes sociales. Las leo y me ponen muy contenta. Muchísimas gracias. Quiero darle la bienvenida en este episodio a una amiga mía, Cintia. Cintia y yo nos hicimos amigas bajo unas circunstancias un poco peculiares que no mencionaremos en este episodio. Pero bueno, nos contactamos por redes sociales, nos conocimos, nos caímos muy bien y desde entonces somos amigas. Cintia está aquí, tiene una historia fuerte, una historia de mucha resistencia y me siento muy honrada que haya aceptado mi invitación para estar aquí con nosotras y pues contarnos un poquito sobre ella. Así es que bienvenida, Cintia. Muchas gracias, Fabi, por invitarme. Bueno, a ver, vamos a comenzar. Yo siempre les pido a las compañeras que han estado aquí que se presenten, así es que cuéntanos, ¿quién es Cintia? Bueno, soy Cintia, de 38 años. Creo que por ahora he sido como muy mamá y a lo largo de la entrevista se va a definir pues por qué ha tomado tanto protagonismo, ¿no? La maternidad, que tuve que interrumpir cosas que yo hacía y que toda la Cintia que yo era dejó de ser, ¿no? Y reinventarse a partir de pues todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Ok. Uh-huh. Cintia es mamá de Abril, que tiene ¿cuántos? No. 10 años, va a cumplir 11. 10 años, sí. En días. Okay. En días. De una preadolescente. Bueno, pues comencemos un poco desde el inicio de tu historia. Cintia ha vivido todo tipo de violencias, sobre todo la institucional, y ahora nos va a contar cómo se vive en carne propia toda esta violencia, cómo la ha vivido también Abril, lo injusto de nuestro sistema de justicia, que es una broma, es un insulto, sobre todo hacia las víctimas. Entonces, cuéntanos un poco cómo comienza toda esta historia, pues sí, desde el inicio. Claro. Bueno, pues yo era muy joven y estudiaba música en una escuela con mucho reconocimiento y creo que hay un punto de quiebre ahí porque justo empecé a vincularme con yo era como muy extrovertida, feliz, con mis sueños de hacer cosas y llega a mí una persona mucho más grande que yo y viene mi primer relación con un psicópata narcisista, ¿no? Esta persona a mí me súper sesga a través de celos, me aíslo completamente de mi círculo social, me apaga, empiezo a faltar a clases. Y es muy importante hablar esto porque digamos que esta relación, que fue súper breve, pues terminó como en una exhibición pública en la que yo era la victimaria del sujeto, ¿no? Fue motivo de burlas en toda la escuela, de hecho ni siquiera terminé como el último año, ya lo que quería yo irme, porque pues todo el mundo se burlaba de mí, ¿no? Que yo era la que llevaba personas al MP y era la que demandaba a sujetos indefensos. Entonces esta parte es importante porque este sujeto del que vamos a estar hablando en este podcast fue un compañero mío durante esos 3 años. O sea, siempre estuvo ahí y yo jamás lo había visto, jamás había estado en mi radar hasta que él empieza a acercarse. Bueno, de hecho yo había convivido con él porque habíamos formado una orquesta de salsa y habíamos, o sea, como que pero el compañero de la orquesta. Entonces, cuando él se entera de esto, como todo el mundo, empieza a ser súper perspicaz con, oye, no quiero ser invasivo, pero ¿cómo te sientes? Oye, ¿quieres ir a comer? O sea, cuando yo estaba en el aislamiento total por la vergüenza de la situación en la escuela, acabada en mi autoestima, acabada de miedo, que se burlaban de mí los maestros de teatro, que se burlaban de mí las secretarias, este tipo fue súper sigiloso. Y es ahí donde comienza la relación, porque pues yo estaba completamente deshecha, o sea, él se convirtió en una tablita salvavidas en la que yo me agarré. En un espacio seguro, claro, ¿no? Mi familia no sabía de la situación porque, aparte de que venía de una familia súper disfuncional,
Da muchísima vergüenza que sepan que tú le tienes miedo a un tipo. Da muchísima vergüenza decir que un tipo pudo más que tú y que te apagó y que ya no quieres hacer las cosas que querías hacer. Claro, la vergüenza que siempre va de la mano con la culpa, porque como hay tantos discursos y en tu caso, ¿no? Todos los compañeros, las burlas, todo eso, terminas sintiéndote súper culpable y pensando en qué momento caí aquí, por qué, y bueno, es horrible, ¿no? O sea, esta culpa patriarcal que nos persigue en todas nuestras situaciones en la vida. Y entonces, a ver, tú venías de esa relación con este agresor y agresor número 2, que es el que vamos a hablar, se mete sigilosamente porque vio esta parte vulnerable en ti. ¿Y qué pasó? Pues obviamente ningún agresor, ni el primero, ni este otro, ni ningún otro que yo haya visto, llegan y te dan un golpe o llegan y te sesgan, ¿no? Siempre son muy como acoginadores del entorno. Te voy a invitar a comer, yo te cuido, yo sé que ha sido muy difícil. Y pues bueno, si de por sí esta telaraña siempre es un engaño para absolutamente cualquier mujer, insisto, yo ya había pasado como de, oye, yo estoy en mi momento más radiante, ¿no? Y me vino a pagar un quien sea. En meses, en 6, 8 meses, ya me había acabado, me mató. Entonces aparece agresor número 2 y al ser como colchoncito, ¿no? De no te preocupes, ¿no? Que yo necesitaba que alguien recogiera, ¿no? Los pedacitos. Entonces empieza como esta situación y yo lo recibo porque lo necesitaba, ¿no? Me urgía que alguien me cuidara. Entonces, pues al principio obviamente él fue como muy amoroso, vamos a decir que fue amoroso, además de que también hay que decir que también fue otro de perfil bajo, ¿no? Tú lo veías y nunca sabías si tenía novias, o sea, asocias ese tipo de cosas a, claro, qué decente, no es un patán, ¿no? No claro. Anda con muchas. Claro. Güey, no anda en las fiestas, ¿no? Cosas por el estilo. Pero es en realidad hasta que estás cerca de ellos, que tienes acceso a su familia y a sus entornos, que te vas dando cuenta, pero para entonces ya estás súper envuelta. Metida en el lodo, sí. ¿No? Entonces, las primeras agresiones empezaron con celos. Lo primero fue, ¿y quién es ese? ¿Y cuánto tiempo lleva de ser tu amigo? ¿Te acostaste con él? Gente con la que, pues, como estábamos en el entorno musical, oye, vamos a hacer un grupo de jazz, ¿no? Yo conozco a fulano que es contrabajista y a fulano que es pianista. Oye, ¿por qué lo miras así? ¿Te acostaste con él? ¿No? Entonces, sobre todo en el caso de él tenía arranques, ¿no? Hubo una vez que justo preguntándome por uno de mis mejores amigos, a eso de las 2 de la mañana, o sea, ya te vas a dormir, plática charlosa de predormir, y fulano, ¿y qué con fulano? Y a mí no me mientas, y dime la verdad, porque a mí no me importa si lo hiciste antes de mí, pero si fue en la relación y se paró de la habitación, me levantó, me vistió, me metió al coche, y ese día empezó a manejar como un loco. Él siempre ha sido muy agresivo para manejar. Y ese día, pues, para salir de la zona donde él vive, que es Cuautepec, y conectar con el Estado de México, donde yo vivía, se empezó a pasar, pero a toda velocidad, semáforos, coches, y estampó el coche del lado donde yo iba. Y pues yo estaba muerta de miedo, entonces, o sea, le dieron el golpe, el otro coche como que se quedó sacadísimo de onda, y él siguió. Y entonces se paró a cargar gasolina en una gasolinera de Tenayuca y yo me acuerdo que ahí me escapé. Mientras él cargaba gasolina, yo me bajé. Esa es una zona muy fea, la unidad Tenayuca es horrible. Pues yo me bajé en la madrugada porque era mejor que estar en el auto con este tipo. Afortunadamente un amigo vivía por la zona y le llamé y él me recibió, ¿no? Pero siempre pasaba que después de este tipo de situaciones perdíamos contacto unos días. Me volví a buscar y siempre había una disculpa, ¿no? Discúlpame, es que yo perdí el control, es que yo tuve una vida muy difícil. Y siempre me contaba, él venía, su papá también es un narcisista, ¿no? A la fecha también él es víctima de la manipulación de su padre. Entonces yo siempre lo disculpaba. Siempre terminaba abrazando como pobrecito, claro, ¿no? Entonces terminas más metida y siempre venían periodos de, o sea, discusión, ataque de furia, compensación. Me porto bien un ratito y tú, este está haciendo méritos. Mira, sí entendió. Mira, ¿no? Hasta el siguiente arranque de celos, de ira, lo que fuera. ¿No? Entonces, en esa telaraña yo estuve
varios meses hasta que, y pasaron más, ¿no? Pero tengo un primer embarazo de este mismo sujeto y ese embarazo, o sea, en cuanto yo lo supe, yo sabía que no quería ser mamá. Creo que ni siquiera tenía claro que no quería tener hijos con él, solo que no quería ser mamá. Él me apoya en la interrupción de ese embarazo, pero eso se vuelve otro motivo de manipulación, aparte de que el proceso, que aunque técnicamente era legal, que eso es otro tema que se puede discutir, el hecho de que sea legal no significa que sea accesible. Uh-huh. Y el hecho de que sea legal y aparentemente accesible en algunos entornos sociales, pues no significa que no tengas miedo, aunque digas que estás súper informada. Entonces, bueno, pues por situaciones de la vida, yo tenía acceso como también a médicos, había trabajado con algunos, conocía, y busqué a uno del que también se me cuestionó si yo me había acostado con el doctor. Pues mi proceso fue un poco muy doloroso, para mí fue muy traumático llevarlo, y meses después, como a los 8 meses, me vuelvo a embarazar de este mismo sujeto. Uh-huh. Entonces, pues tengo una hija por culpa, ¿no? Por la culpa que él me había metido de la horrible mujer que yo era, sobre todo con un hombre que había hecho tanto por mí, o sea, había esforzado tanto, había mostrado su vulnerabilidad conmigo, se había esforzado tanto por mí, y yo era una maldita que no le quería dar hijos, era una maldita que no quería formalizar con él. Entonces, pues entre eso y lo traumático que fue la primera interrupción, yo actuó sin conciencia alguna de lo que iba a ocurrir en ningún sentido. ¿Qué edad tenías tú ahí? Pues tenía 26 años. ¿Y él? Él me lleva como 3 años, realmente no es tan grande. Ajá. Uh-huh. Entonces, el segundo embarazo, que es el de Abril, tú ahora puedes reconocer que mucho de lo que te llevó a continuar ese embarazo, pues fue la culpa. Claro. ¿No? Te sentías culpable y supongo que también, bueno, no sé, esto lo asumo porque así le hacen todos, son de manual. También se agarró de ahí, ¿no? O sea, cuando ven que algo te genera culpa, lo agrandan. Esto también es importante que lo veamos en las relaciones, o sea, como banderas muy rojas, porque cuando tú, pues, te vulneras con tu pareja, lo cual es normal porque es tu pareja, se supone que es un espacio seguro, y toman esa información para engrandecer la culpa con la finalidad de que hagas algo que ellos quieren, aguas, porque es un laberinto sin salida, porque la culpa nos deshabilita completamente a las mujeres. O sea, por culpa hacemos cosas que no queremos hacer, ¿no? Entonces, bueno, venga, te embarazas de Abril, ¿qué pasa? ¿Cómo reacciona él? ¿Qué te dice? Bueno, también aquí yo metería las culpas que nos mete el entorno, ¿no? Sí. Porque mi familia también, es que es un buen hombre, o sea, ellos no sabían nada del aventón en el coche, ¿no? Ellos no sabían de los gritos, de los celos, ¿no? De estas cosas. Entonces, pero es que mira, es un buen muchacho, está trabajando y mira, uh-huh, viene y te busca y viene y estás trabajando con él, ¿no? Uh-huh. Hasta mi mejor amiga. Entonces, pues bueno, todo un entorno que me empujaba a, no es tan malo, pero mira, se dio cuenta, ¿no? Uh-huh. O sea, malo cuando no lo ven, pero te pidió una disculpa, güey, es un hombre herido, uh-huh, ¿no? Pero bueno, cuando viene el embarazo, pues creo que en automático paso a ser parte de su propiedad, porque ahí él cobra un derecho y un permiso mayor. Mi embarazo, pues cuando yo me embarazo, recuerdo muy bien cuando nos dieron el diagnóstico, ¿no? Sí, señora, porque yo me fui a hacer un ultrasonido porque había como unas anomalías, así estaba como raro. Y yo quedé como, ay, voy a hacer, y lo dije muchas veces, voy a ser mamá, pero como para creérmela. Y me acuerdo que él me dijo, ya lo dijiste muchas veces, no es necesario que lo digas tantas veces. Y yo ahí sentí, ese fue el primer golpe de que eso no iba a ir bien, pero no me di cuenta, uh-huh, ¿no? Porque claro, tú tenías la ilusión de que sí fuera bien, ¿no? Sí, claro, tú no te embarazas pensando, aparte con toda esta manipulación de que es que ya me di cuenta, y entonces te compensan, ¿no? Y te avientan un huesito y estás contenta, sí, con el huesito un rato, hasta que te gritan otra vez, hasta que te celan otra vez, y otra vez te pide disculpa y se da cuenta, hasta que otra vez, y cada vez la violencia va subiendo, ¿no? Justo estando embarazada, que yo tenía una amenaza de aborto en ese entonces, él tenía la bonita manía de revisarme el celular y encontró unos mensajes de un alumno mío que me estaba diciendo como de, oye, a ver si salimos un día, no sé qué, y yo, híjole, ¿qué crees? Que ya no puedo porque estoy embarazada, ¿no? Uh-huh.
Entonces, pues yo en esos mensajes sí le había dicho como, me hubieras escrito antes, ¿no? Casi, como qué mal. Y era como eso, y él vio esos mensajes, y esos mensajes fueron motivo de que yo fuera insultada como la más puta de las putas, de cómo me atrevía, si este hombre lo había dado todo. Siempre había esta cantaleta de todo lo que él daba por mí y yo era una impía que no lo valoraba. Y otra vez me quita el celular, me avienta por las escaleras de su casa, que bueno, era un primer piso. ¿Tú embarazada? Sí, tenía como 3 meses, ¿no? Me avienta contra la pared. Yo empecé a gritar. Yo creo que ese día hubiera sido una agresión mucho mayor si no empiezo yo a gritar y aventar desodorantes y lociones a los vidrios, los rompí pidiendo ayuda. Y bueno, entonces él como que se choquea de que yo hago algo, entonces me avienta, cierra la puerta, él se va con mi celular. Yo busco a mi mejor amiga, no quiero volver a mi casa hasta que me calme. Y cuando por fin regreso a la casa muy tarde, mi mamá me dice, toma, Cintia, aquí está tu celular. Y ¿cómo? Con un sumo desprecio, mi mamá me dice, no sé cómo te atreves estando embarazada a hacer tus chingaderas. Porque pues el sujeto había ido a buscar a mi mamá y le dijo lo puta que yo era y le enseñó los mensajes y pues bueno, ahí viene un periodo en el que yo, puta madre, ¿no? Ya estaba como embarazada en el punto de no retorno según la OMS. Uh-huh. Y bueno, pasa como un tiempo de distancia y otra vez viene el sujeto y él dice, es que yo no me acuerdo, en serio, yo te aventé, yo te agredí, es que yo no me acuerdo, te lo juro, yo nunca he sido agresivo con una mujer, es más, ay, ahora que lo pienso, tuve una novia, pero le di un zape, o sea, no, es que yo no me acuerdo, discúlpame si hice algo que yo no recuerdo. Un gaslighting muy cañón, ¿no? Porque así es como justamente empiezan a jugar con tu mente, que no es, o sea, por eso me da mucha rabia cuando dicen, pues estabas pendeja o que no es pendejez, es que imagínate que tú estás viviendo una realidad muy real, o sea, porque no puede haber algo más real que este tipo de violencias, pero estás tan traumatizada y bueno, estás en un estado vulnerable porque estás embarazada. Sí. Y luego llegan y te dicen, no, perdón, no me acuerdo. Y si lo hice, discúlpame. En serio que yo no soy esa persona. Yo quiero amarte, protegerte. Es muy fácil esta esperanza, ¿no? O sea, la esperanza mortal, le llamo yo, porque por estas esperanzas de sí va a cambiar, esta es la buena, se nos va literalmente la vida. Sí, totalmente, ¿no? Entonces él se desvive en disculpas y empieza a crear el nido, ¿no? O sea, yo me empiezo a ver como acorralada a una situación que no quería, nunca la pensé, era tan jovencita también, ¿no? Ni siquiera quería ser mamá, ¿no? O sea, mis planes sería ser una cuarentona exitosa en la música y alcohólica, ese era mi plan para la vida, ¿no? Y no, ahora no soy ni alcohólica ni exitosa en la música y estoy traumatizada. Ya nos podemos reír un poquito. Sí, soy la persona que hace chistes de sus traumas, pero me acuerdo que él llega como, no, es que yo voy a hacer todo, y él vivía con su hermana, ¿no? Entonces, con su aguinaldo y sus cosas, compra refri, compra muchas cosas, renta un departamento, y él empieza a acercarse de nuevo, porque ahí según yo estaba muy seria, muy, muy tajante con él, no te me vas a volver a acercar después de soberana agresión y soberana exposición. Él, bueno, pues cuando quieras yo me voy a hacer cargo del bebé. Uh-huh. Ya van a ver lo que pasó después. Claro, son 10 sí. años de historia. No, porque bueno, pues tú y yo no tenemos una relación, pero pues es mi bebé, ¿no? Y soy un padre ejemplar. Claro, ¿no? Y así de que te arrimo tus vitaminas y tonterías. Y entonces ahí voy yo a creer que otra vez el hombre lo estaba intentando. Ahí voy yo con el bombardeo de mi mamá, que yo no sé, también le urgía que me fuera de su casa, ¿no? De, bueno, es que yo ya estaba embarazada, yo ya tenía que comportarme como una señora, yo ya tenía que hacer mi familia, y termino yéndome a vivir con el sujeto, ¿no? No, porque tampoco tenías otro espacio seguro donde estar, ¿no? Claro. Entonces me voy a vivir con el sujeto, y pues ahí mi embarazo lo viví solísima, ¿no? Porque pues él nunca quería estar. Empiezo a vivir otro tipo de violencia, que es la violencia económica, porque él empieza a marcarme mucho cómo los principales ingresos vienen de él, ¿no? Entonces,
Cada vez que yo cobraba, él me retenía la tarjeta y hacía, a falta de saber usar Excel, en una libreta hacía ver cuánto es de pasajes, cuánto es de esto, cuánto es de aquello, cuánto es de tal, y me asignaba una determinada cantidad de dinero para que yo me fuera al trabajo. Y que gracias al cielo nunca quise dejar de trabajar porque él insistió mucho. No, yo te puedo proveer. Sí, con mis claro. 14,000 pesos yo voy a ser el hombre de la casa. y yo nunca me salí, ¿no? Y seguí trabajando y panzona, porque aparte él tenía coche y él nunca me llevaba. Era rarísimo que él me llevara al trabajo, me recogiera. Yo panzona andaba en transporte público. Entonces, mi mente se choquea. Pues ahí viene esta otra violencia, esta otra en que todo el trabajo doméstico recaía en mí. O sea, el típico sujeto que me acabo la leche y meto el envase vacío al refri. Está el bote de la ropa sucia ahí y yo la tiro todo a un lado, ¿no? Es que ¿por qué no cocinaste, güey? Ya no puedo ni respirar, tengo 7 meses de embarazo, ya no oxigeno, ¿no? Reclamos de que no lavaba bien el baño. Me acuerdo que donde vivíamos era una zona bien fea ahí en Cuautepec, y entonces para subir a atender había que pasar unas escaleras voladas donde ya, o sea, mi pancísima ya no me permitía ver las escaleras, ¿no? Entonces yo tenía que hacer una marometa para subir la ropa. El sujeto jamás lo hacía. Me corrió varias veces de la casa, ¿no? Como esta es mi casa, este es mi cuarto de 2,600 pesos en Cuautepec, ¿no? Vete de aquí. Sí, claro, ¿no? Y no, me acuerdo que una vez, porque yo embarazada, como que bajé muchísimo, así como que entré en un estado bien pasivo. Y me acuerdo que una vez hasta negocié con él y le dije, si te vas a enojar, enójate, pero por favor no me corras. Me acuerdo que le dije eso. Y le dije, si tú a mí me vuelves a correr de la casa, yo te voy a tomar la palabra. Y esto viene para parte 2, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nace Abril y mi mamá quiere jugar el sueño de la cuarentena y me voy a vivir con mi mamá 40 días. Bueno, se convirtieron en más tiempo. Porque aparte coincide con que nos terminan el contrato de la renta. La persona donde vivíamos no quería niños, sino quería mujeres embarazadas. Entonces él hace la mudanza solo. Y ese es un pretexto para nunca estar. Yo estaba sola completamente. Él iba una vez a la semana. Iba y un ratito y se iba. ¿Y tú estabas con Abril recién nacida? Sola. Sí, porque mi mamá tampoco, aunque quería vivir su sueño mexicano, patriarcal, pues mi mamá tenía un trabajo y una forma de vivir que no le pedía hacerme mi sobada de cadera y mi baño de hierbas. Sí, eso es un sueño que ella tenía, pero no pasó. Nunca había escuchado la sobada de cadera. Ah, sí, hay mitos. Hay un baño de hierbas que te venden. Sobada de cadera. Sí, hay que cerrarla, porque se te mete un aire. Sí. No necesitas saberlo. Se te metió una persona, pero también un aire, ¿no? Sí. O sea, entonces, literalmente se te metió una persona. Y ahí se queda, entonces sí, te puede dar un torzón. Okay. Entonces, llega un punto en que también en la situación en que estaba en mi casa ya era como, ya me quiero ir de aquí, esto no está funcionando. Y yo presiono para irme a vivir con el sujeto. Eso pasó cuando Abril tenía... Sí, justo que pasó la cuarentena y como 10 días más. Y me vengo a vivir con el vato, otra vez a Cuautepec. Y pues nunca había nada en la casa, o sea, no había nada, despensa, nada, porque estaba recién mudado, ¿no? Eso sí era real. Entonces el sujeto, todas las mañanas, o sea, se levantaba, se iba a comprarme algo de comer, regresaba, trabajaba por la zona y por eso él no se quería mover de ahí. Y a la hora de la comida, él me llevaba, o sea, igual, iba, compraba algo y me lo llevaba. Pero justo el día que yo fui a firmar mi finiquito del trabajo, otra vez vuelvo a vivir un ataque de violencia porque me pide, él se quedó esa, ¿cómo se llama? La cosa de esa indemnización de cuando renuncias o cuando... bueno, sí, aparte renuncié por la maternidad, pero te dan como por maternidad, ese mes que descansaste te lo pagan. Ah, sí. Olvidé el nombre. Ajá, sí. Y él se lo vuelve a quedar porque él tenía muchos gastos de la mudanza, porque la bebé, porque había que comprar cosas. Entonces, vuelve a haber una discusión por eso. Ese día estuvo a nada de golpearme. Yo estaba amamantando a Abril. Y le dije, ándale, pégame con tu hija. No, o sea, nada más eso me faltaba. Y entonces él se va a trabajar, enojadísimo, no me golpeó. Y ese día me dejó castigada, sin comer, no había nada en el refri, no fue a llevarme comida.
¿Y tú estabas ahí solita? Sí. Sin dinero, además. 2 meses. Sí, yo no tenía un peso, yo no tenía trabajo, no podía usar la lavadora. Había una rebanada de queso en el refri, que fue lo que yo me comí ese día. Bueno, creo que tenía celular y dependía de una red que agarraba ahí luego el teléfono. Y yo le estaba llamando como psicópata a mi hermana porque hasta ese momento estuve masticando todo lo que acabamos de hablar ahorita y cosas que se me hayan olvidado. Y dije, yo no voy a permitir que mi hija vea cómo este pendejo me maltrata y yo no voy a permitir que este animal toque a mi hija. Hasta que mi hermana contestó así como, se tardó mucho, yo viví mucha desesperación en ese momento. Fue por mí, yo no tenía ni llaves de la casa tenía. ¿No? Entonces, pero no tenía, o sea, no me dejó con llave, entonces sí podías como jalar y salirte. Agarré mi mochila, 2, 3 cosas, lo que tenía puesto, a mi hija y nos fuimos en camión. ¿Tu hermana te ayudó en ese momento? Sí, porque yo no tenía ni para el pasaje, o sea, ella estudiaba en el CCH, creo, y no sé cómo habrá conseguido los 40 pesos o lo que fuera necesario para irnos. A ella nunca le gustó el tipo, pero nunca se quiso meter en la relación. Aunque me hubiera dicho algo, yo no hubiera escuchado. Claro. Y pues nada, ella fue la más feliz cuando me fui de ahí, aunque las circunstancias no fueran las más mejores. Amables. ¿Y volviste a casa de tu mamá? Ajá. Vuelvo y como con esta desaprobación también de que, ay, Cintia, tu hija merece tener un padre. No es justo lo que le estás haciendo a la bebé. No, ya tienes culpa ahí metida. O que yo llorando a solas. No llores, se lo vas a pasar por la leche a la niña, le hace daño. Eso es una violencia terrible, siempre lo he pensado. Sí. O sea, como que, bueno, yo no soy madre, no lo voy a hacer, pero sí escucho a muchas de mis amigas y de mis consultantes que, o sea, se tragan las emociones porque la sociedad entera les dice que les vas a pasar eso a los niños, ¿no? Y digo, ay, o sea, qué fuerte que encima de que ya te está cargando. No puedo ni llorar. El payaso. O sea, encima no puedes llorar y si lloras con culpa. O sea, me parece horrible. Sí. ¿Qué pasa entonces? Vuelves a casa de tu mamá. Estoy entendiendo que tampoco era un espacio seguro, pero no tenías dónde más ir, ¿no? O sea, ahora eras tú, sin dinero, sin trabajo, con una niña pequeñísima de meses. ¿Qué tenía Abril? Ni 2 meses. O sea, era bebecita, ¿no? Ajá. Con una culpa terrible. ¿Qué sucede? Bueno, primero yo tengo un castigo por haberme ido de la casa y el sujeto desaparece. Súper desaparece. Pero yo empiezo a necesitar cosas que estaban en la casa de mi hija. O sea, cosas hasta mínimas, ¿no? El corta uñas del bebé, la tina de la bebé, la ropa de la bebé. Porque yo me salí con lo que traía puesto. Entonces mi mamá y la pareja que tenía organizan como, no, nosotros te acompañamos, ¿no? Y vamos, la verdad no me acuerdo cuánto tiempo habría pasado, si 8 o 15 días. Llegamos al lugar y el tipo estaba acarreando agua y nos ignora. Ni siquiera volteó a ver a su hija. Subo, agarro las cosas que necesito, etcétera, y todavía un montón de cosas que yo había comprado, así, la licuadora, las sillas, cosas así, que también se las quedó, pues, ahí luego te las llevo, ¿no? Porque según esto él estaba tan enojado y tan que yo te voy a llevar tus cosas, no quiero nada tuyo, ¿no? Entonces me voy, el tipo sigue desaparecido un tiempo, pero él tenía pues contacto con mi familia, entonces me parece que se estuvo escribiendo con mi mamá, y mi mamá... llevo 1 año sin hablar con mi mamá porque no es un entorno seguro. Y mi mamá empieza a abogar, ¿no? Como, oye, pero ¿cómo vas a dejar a la niña? Que no sé qué. Y él empieza con unas cosas, pero ¿qué puede necesitar la niña? Cintia le sale leche, ¿no? Si la niña necesitara fórmula, bueno, tiene pañales de reserva del baby shower, ¿no? Es que no entiendo qué pueda necesitar. Y mi mamá le dijo, güey, mi hija acaba de sufrir una súper descompensación porque acaba de tener un hijo, no chingues, ¿no? Y empieza como a aparecerse y sus primeras apariciones son para revisar. Hizo un inventario de la ropa que teníamos del bebé, qué le quedaba, por cuánto tiempo necesitaba en lavar, o sea... Supongo que esto con la finalidad de ver, no me vayas a robar Claro, sus 14,000 pesos. Sus 14,000, sí. No te vayas a ir a París con los 14,000 pesos. Claro, y oliendo a queso, con la chichi que me estaba saliendo leche y con la cesárea, no me fuera a ir de puta, ¿sabes? Claro, imagínate que mantengo a otro con sus 14,000, que imagínate, netos me iban a llegar a mí, ¿no? Sí. Sí.
¿No? Entonces empieza una estira y afloja. O sea, me acuerdo que un día compró un garrafón para que yo estuviera hidratada y produjera leche. Ay, no puedo, sé cómo puedo reír de eso. Y después, o sea, porque mi mamá está como haciendo mucha mella de eso. Y un día lleva manzanas, así como 1 kilo de manzanas, 1 kilo de chayotes, una penca de plátanos, porque él iba a llevar el dinero en especie, ¿no? Porque pues como yo me iba a gastar el dinero, ¿no? En cerveza, uñas, putería, implantes, ¿no? Claro, esta vida de lujos, ¿no? Sí, que en su cabeza todos los deudores y agresores consideran que sus exparejas hacen. Claro. Y aquí viene otro suceso importante porque dentro de esto lo que se esperaba era otra reconciliación, ¿no? Más lenta, claro, pero otra. Y venía otra vez esta dinámica en que él me revisa el celular, yo le reviso el celular, pero yo sigo viviendo violencia económica, pero, ¿no? Entonces, aquí en este punto yo todavía estaba dispuesta a negociar, ¿no? Porque todo el mundo te dice, güey, que te haya hecho cosas a ti no tiene que ver con la niña. Son 2 relaciones distintas. Es su padre. Él tiene derecho a verla. No porque no dé dinero no significa que él no pueda verla. Ella de grande se enterará. Los niños de todo se dan cuenta. Yo estaba dispuesta a negociar, ¿no? Entonces el tipo iba cada 8 días, siempre llegaba tarde, llegaba a la hora que se le daba la gana, cuando llegaba a estas tonterías, llegaba a que mi mamá le diera de comer, llegaba a dormirse con la bebé y todo el trabajo doméstico, ¿no? Uh-huh. Yo no paraba, o sea, él llegaba de visita a pasársela chido 4 o 6 horas, que era lo que él estaba, ¿no? Pero hubo un día que es muy importante, en que dentro de esta apertura a la negociación, a todas estas voces de que yo era la loca, que yo estaba utilizando a mi hija para cosas y demás, uh-huh. Habíamos bañado a Abril y en lo que él se salía con la niña en brazos a vestirla, lo que sea, yo como que desaguaba la tinita, ¿no? En lo que hago eso en el baño, él dejó su celular y ahí voy a espiarlo. Uh-huh. En el espionaje yo encuentro varios chats con chicas, con pláticas sexosas, que en ese momento pues me dan también porque pues tú sí esperaba volver, imagínense. Bueno, es parte del ciclo claro, de la violencia. ¿cómo sí, no? Pero un chat que me llamó la atención, que no estaba registrado, habían unos videos, él había comprado un coche para usarlo de Uber, ¿no? Que era su plan para incrementar, o sea, como los 14,000 pesos de la chamba no daban, había que sacar más dinero, entonces él compra el coche para traerlo en Uber. Y son videos cortos donde unas chicas graban desde la parte trasera, pedísimas, uh-huh. ¿no? Entonces empiezan como a decir, o sea, no logro articular todo, pero eran 4 muy chiquitos y, ay, ya, cálmate, ¿qué va a pensar el joven de nosotros, no? Y hay una primera parada, ¿no? O sea, como deja una, después deja otra. Y los últimos videos, que eran 2, eran como de coito. Solo coito con una mujer, o sea, solo se ven pelvis. Una está pedísima, no podía ni hablar, balbuceaba. Y la voz de él, porque me puedo morir 20 veces y siempre voy a reconocerlo a él. Y siempre voy a reconocer el anillo del pulgar que tenía y con el que le estaba tomando el abdomen. O sea, él estaba tomando ese video. Él tomaba ese video. No se ve su cara. No. Solo su pito, que evidentemente lo reconocía. ¿No? Y ella le dice, es que ya no puedo más, ¿no? Pero así no puede ni pronunciar, que no puedes. Sí, claro, yo no puedo usar esa palabra porque como no descargué los videos y como yo no tengo evidencia, ¿no? Yo no puedo usar esa palabra. Tú sí puedes, porque el mundo sabe que si haces eso con una persona que no está en condiciones de hacerlo y tú estás sobrio y trabajando, se llama violación. Es correcto. Uh-huh. Cuando yo veo eso, yo lo encaro y le dije, ¿sabes qué? Yo encontré esto en tu celular. Se pone pálido con los ojos gigantes. No, bueno, pero ¿qué es lo que viste? Te vi a ti haciendo esto, esto y esto. No, bueno, pero es que yo te puedo explicar. Claro, por favor, explícame. Por favor, explícame. No, bueno, es que no sé si sepas, pero hay una muchacha en un grupo que a mí me gusta, entonces le gusta a otro y entonces hicimos una apuesta. Estoy como resumiéndolo mucho. Uh-huh. ¿No? Entonces hice una apuesta, y bueno, no, o sea, si tú dudas si es el video soy yo, no soy yo, es fulano, entonces a ti te gusta ver cómo se cogen tus amigos a las chavas que te gustan. No, bueno, entonces empezó a tartamudear de tal manera que le dije, no te preocupes, hasta aquí quedó esta conversación,
yo no tengo los videos para tu fortuna, pero tú no te vas a llevar a mi hija ni muerta. Uh-huh. Eso no va a pasar. Si tú quieres venir a visitarla, nada más o sea, yo cambié completamente de actitud con ese video. ¿Cuando viste que era un violador? Claro, ¿no? O sea, yo ya había vivido maltrato físico, emocional, psicológico, económico. Es hasta que veo esto y el horror y el asco. Yo me acuerdo que estuve enferma del estómago como una semana del asco de ver. O sea, no me había dado asco todo lo demás. Solo cuando veo que es un violador, sí, siento asco. Es que a veces pasa esto, como que no es que no le tomemos importancia a lo que hacen con nosotras, pero estamos tan maltratadas y tan manipuladas y tan inmersas en tantas violencias que se normalizan que hasta que no lo vemos afuera, y sobre todo al mismo agresor haciéndole eso, o sea, violando a una mujer, pues es cuando dices, no, espérate, ¿no? O sea, el papá de mi hija es un violador. O sea, por supuesto que no vas a estar cerca de ella. Claro, porque le disculpas todo. Sí pega, pero no es tan malo, ¿no? Güey, sí me quitó la tarjeta, pero chambea. Bueno, sí me gritó, sí me celó, pero pues se disculpó. Uh-huh. Se disculpó, no es tan mierda, ¿no? Uh-huh. Entonces, es ridículo, pero... Bueno, entonces le dices, ¿sabes qué? No te vas a llevar a mi hija, ¿y qué pasa? También le digo, te aviso que te va a llegar la notificación. Porque pues obviamente yo ya sabía y yo tenía miedo de que por violentarme me quitara Abril. La verdad es que nunca me amenazó como tal, pero era un miedo que yo dije, es capaz. Entonces yo me asesoré y sabía que en ese momento legalmente estábamos iguales, es decir, mientras una guarda y custodia no está definida ante la ley, los hijos son de los dos, entonces no existe el secuestro, ¿sale? Uh-huh. Entonces, si no hay un conflicto, si no hay una discordia ante la ley, hay un acuerdo, ¿no? Entonces yo quería la guardia y custodia de mi hija y ahí empieza el problema, porque resulta que uno de los derechos inherentes a la guardia y custodia es los alimentos. Y yo, no, pero yo no quiero los 14,000 pesos, yo no los quiero, no quiero el kilo de manzanas, yo solo quiero la guardia y custodia. No, señora, pero es que... Y aquí viene otra historia, porque durante estos 10 años yo he pasado por 4 abogados, ¿no? Entonces, hubo gente muy bien intencionada que sabía de estas cosas, que me recomendó al primo, al tío, al amigo, al fulano, pero el hecho de que tengan conocidos no los hace competentes. Entonces, la persona que me puso mi primer demanda... Me acuerdo que hasta me decía unos consejos como de que yo me pusiera en una situación de los olvidados para sacarle los 14,000 pesos. Y yo, no, es que yo lo que quiero, pues nada más es la guardia y custodia, no me importa. A pesar de que yo no tenía nada, a mí no me importaba. Entonces, ahí empezó el siguiente nivel de violencia, de 10 años de una vida judicializada, de un desgaste emocional, físico, o sea, mi psique... tronada, ¿no? Porque ya había vivido esto y luego falta más. Toda la parte de la violencia institucional, o sea, y cuando dices que has vivido en esta vida judicializada o sea, inténtanos resumir y también, ¿no? Esto que les sirva a muchas mujeres que yo sé que nos escuchan y que lamentablemente están en una situación similar a la tuya, pero también como para otras, en modo prevención, ¿no? Esto es lo que te puede pasar, o sea... Ahora sí como que camina 3 pasitos adelante. A veces saber qué es lo peor que puede ocurrir también te puede servir como un arma. ¿Qué pasó? O sea, tú pides guardia y custodia a tu hija. Obviamente supongo que él mete guerra nada más para joder, porque no, o sea, evidentemente lo último que le importaba era su hija, pero era esta lucha de poder, ¿no? De no se va a hacer lo que tú digas. Ajá. Justo. Yo cuando empiezo este proceso, yo lo empiezo desde la justicia. Desde lo verdadero, desde el yo solo quiero esto y quiero estar en paz. Yo asumo mi maternidad sola, no, si te vas no pasa nada. Uh-huh. Pero obviamente cuando yo lo demando no le gusta. Y viene la reconvención, lo que le llaman contrademanda. Y su reconvención es súper violenta y empiezo a vivir un súper espionaje. Yo para entonces, Abril, tenía 10 meses cuando yo meto la demanda. Y en lo que avanza y los meses subsecuentes, yo empiezo como a vender cositas por internet, me meto como en el mercado de las cosas ecológicas para bebés, ¿no? Entonces, pues yo ganaba mis pesitos, pero por fuera, ¿no? O sea, entonces empieza a mandarme clientes espías, empieza a grabarme en las expos, o sea, me mandaba gente que me grababa. Yo estaba muy acostumbrada a que, porque la gente, oye, no entendí la explicación, ¿te puedo grabar? Sí, sin tema.
No, bueno, llegó un punto que yo terminé paranoica porque eso terminó en el juzgado. Yo, ¿cómo? ¿No le has dado a tu hija un nada, un esto? Y se lo compraste a otra persona con tal de incriminarme en un... No. Y su alegata era súper ridícula porque lo que él quería demostrar es que yo también ganaba dinero, ¿no? Para él dar menos dinero. ¿No? Para en lugar de dar 3,000, dar 2,750 pesos. Que es lo que recibo actualmente, ¿eh? Empecé con 800 y ahora recibo 2,800, ¿eh? Oye, ay, no me alcanzó para las uñas. No me alcanzó para las uñas, literal. Entonces, empieza este proceso, que voy a tratar de resumirlo también un poco, porque fueron 10 años, han sido 10 años de proceso. Entonces, bueno, empieza toda esta persecución para justificar que él no hizo. Intentan meter términos de abandono de hogar, que ya no existe el abandono de hogar. Si ustedes están viviendo... Es que mi proceso fue tan mal hecho. Si mi proceso... Dije lo del abogado inicial, porque si mi proceso hubiera sido bien llevado por un abogado correcto desde el inicio, probablemente esto no habría pasado. Lamentablemente pasó. Entonces, un abogado de los que sí piensan que tú solo quieres dinero, se va sobre esa vía. Yo pude haber tenido la pérdida de patria potestad desde el inicio por abandono de menor. Pues no pasó. No pasó. ¿No? Entonces, pues él también pelea con los elementos que tiene, con los consejos que sus abogados también le dan, porque de verdad que uno no es tan malicioso, a uno no se le ocurren cosas hasta que el abogado te está diciendo tanta tontería. Entonces, en ese primer juicio, sí, porque hay 4, él dice que él no quiere ir hasta mi domicilio en el Estado de México porque le queda lejísimos, porque yo soy una loca con la que no se puede tratar, porque es imposible llegar a acuerdos conmigo. Y él de primera mano solicita que las visitas sean en centros de convivencia supervisadas, SECOFAM. Entonces, pues todos nos quedamos como de... ¿Cómo? ¿No? Y le dice, en ese momento las leyes eran como que era indefinido, la convivencia sí. El secretario de Acuerdos le dijo, señor, esto va a quedar así hasta que su hija cumpla 18 años, va a verla 2 horas cada 8 días. Sí, no me importa, yo lo que no quiero es ver a esta loca. Bueno. O sea, prefirió que las visitas se dieran en el SECOFAM en lugar de ir a tu domicilio. Obviamente esto era una forma de castigarte a ti también, ¿no? O sea, de ahora me llevas a la niña cada 15 días al SECOFAM. Sí. Y evidentemente no va. Yo estuve yendo, él nunca metió los documentos, nunca fue. Dije, pues qué bien, qué padre, voy a vivir. O sea, yo asumí mi maternidad sola, yo no quería más bronca. Y un buen día me llega, así como un año después, me llega a mi casa en el Estado de México una segunda demanda que, por cierto, cuando un juez dicta una sentencia, esa sentencia es inapelable. No puede haber un juez en otra entidad que pueda, yo no soy abogada, ¿no? Entonces, pero en estos 10 años... súper coloquial, ¿no? Y me interesa que lo entienda más la gente, que tú estás en sistema judicial y lo entiendes, pero la gente no. Entonces, si un juez dice, da una orden, da una ley, ya está la sentencia, ningún otro juez de ninguna otra jurisdicción puede modificarla. Por alguna razón que yo no puedo comprender, el primer juicio que fue en Ciudad de México, con sentencia en Ciudad de México, el juez de Estado de México lo acepta. A mí el abogado de ese momento, ya estamos en abogado número 2, me dice, pues mira, esto no funciona así. Para este entonces también ya habían modificado la regla del SECOFAM y ahora en vez de que las convivencias fueran definitivas, SECOFAM dice, oh no, ya tenemos mucha población, queremos revincular, ¿no? Entonces modifica el ciclo de convivencias porque su afán es siempre revincular, ¿no? Ajá. Esto es muy importante. Esto es muy importante, la revinculación, o sea, este interés, ¿no? de las autoridades de revinculemos a las familias para que todos, o sea, te empujan a llegar a acuerdos con tu agresor, que esto sí es muy importante que lo entendamos. Las intenciones de las autoridades pueden ser buenas, ¿no? O sea, su intención es, bueno, vamos a hacer que estas personas puedan mediar por el bien superior de los niños, no sé qué. Pero, ¿qué pasa cuando las autoridades no se dan cuenta que revincular, sobre todo las infancias, con sus agresores, es una sentencia de muerte? Ningún agresor puede ser buen papá. O sea, hay que quitarnos esta idea de, bueno, pues falló como pareja, pero como padre, no. O sea, un señor que maltrata a la madre de sus hijos no puede ser un buen padre, no es un buen padre. Entonces, ojalá nuestros ojos nos alcancen para ver
que las autoridades tengan conocimiento de esto y que revincular a los niños con los agresores les jode la vida, a los niños y a la madre. Sí, o sea, los agresores no tendrían por qué estar cerca de sus de las infancias. Yo entiendo que todo mundo tenemos derechos y demás, pero es increíble que los padres no pierdan ese derecho, incluso jodiéndoles la vida a los niños, ¿no? Y obviamente, por consecuencia, jodiéndote la vida a ti, porque tú eres la que tienes que sostener a una niña que el sistema, sí, las autoridades también le están jodiendo la vida, ¿no? Al forzarla a ir a un centro de convivencias a ver a un señor que no conoce, porque es un progenitor, pero nunca ha sido un padre, y bueno, y no nada más el tiempo y demás, sino el ambiente, ¿no? O sea, todo lo que tienes que hacer y que además sabes que la otra persona lo está haciendo para joder, que ni siquiera es una intención real de paternar. Sí. El discurso de la ley es que, pero es que el niño es que, ay Dios, me vienen tantas cosas a la mente porque el discurso de la ley siempre es, imagínate, la vez que me sacó empujones de la casa embarazada, yo fui a un DIF, no sabía, uno no sabe, y no me tomaron la denuncia porque aquí no es la institución correcta, y en efecto, el DIF no es la institución correcta, y la otra, señora, pero no trae ni marcas, ¿no? Es que no se le ve nada y si no se le ve nada, no le van a tomar la denuncia. Y en efecto, porque cuando yo denuncié a Psicópata 1 que me agredió, me dijeron lo mismo en el Ministerio Público. Me dijeron, híjole, pero es que no trae nada. Mire, le vamos a hacer el favor de ponerle una orden de restricción, pero la verdad es que las mujeres hasta se pegan solas luego para incriminar a sus maridos. Imagínese. Entonces, recibes este tipo de respuesta, que te tomen la denuncia a ti, es casi que imposible. No, bueno, vivimos en un país lleno de muertas, ¿no? Que nunca les tomaron la denuncia. Yo durante este proceso probablemente sea la única que se acuerde de Mireya Gras, la mujer que denunció a su ex, que era de una familia de abogados, gente con lana, gente con poder, y ella denunció, estuvieron en peritajes hasta el fin del mundo, y bueno, al final, aunque habían demostrado que los niños habían vivido violencia sexual por el padre, el juez le otorga la guardia y custodia al sujeto, y Mireya Gras se suicida colectivamente con sus hijos y con sus padres. Yo lloré tanto cuando Mireya Gras hizo eso, y la sociedad la juzgó y maldita, ¿cómo se le ocurre? A los niños no se les hace güey. Mireya Gras fue a la televisión, Mireya Gras hizo Mireya Gras sostuvo años la situación y yo la entendí. A mí nunca, jamás se me ocurrió hacer algo así, sin matarme, pero sí sabía que si morirme era dejar a tu hija dejar también. a mi hija. Mi mamá no era una persona capaz, el papá tampoco, y su familia menos, entonces no eran una opción. Entonces... Claro, pero puedes entender esa desesperación, ¿no? O sea, sí, gracias por compartir esto, porque las madres que toman este tipo de decisiones no lo hacen porque están desquiciadas en un sentido de perversión. Lo hacen porque sí, en efecto, están desquiciadas porque el sistema las desquició. O sea, pidieron ayuda una y otra vez. Intentaron hacerlo por los medios que se supone que uno tiene que hacer, poner una denuncia, asesorarse, con todo el esfuerzo del mundo pagar un abogado, porque además, o una abogada, porque además la defensa privada en este país es un lujo, o sea, es un privilegio, porque y también lo entiendo, porque el trabajo que hacen los abogados es un trabajo muy pesado, ellos también se enfrentan con este monstruo del sistema de justicia, de injusticia. Entonces, la desesperación, ¿no? De una madre de ¿qué hago? O sea, es que si me quedo en esta vida con mis hijos, me va a joder la vida a mí y a mis hijos y no hay nadie que me pueda ayudar, porque ya agoté todas las posibilidades y me dicen que no. Claro, y esa parte es vital, que lo hablaba contigo en la semana, porque yo he conocido muchas mujeres a lo largo de estos 10 años con este tipo de procesos y al final nos volvemos locas todas, estamos súper desesperadas porque tú lo que quieres es maternar en paz, maternar en justicia. Te juro que ni siquiera se te ocurre meter al bote a tu agresor, o sea, tú solo quieres que el güey te deje en paz. Claro. Luego tenemos este tema de la justicia, ¿no? Que sabemos, dicen amablemente, que por la saturación del sistema los abogados de oficio no cubren la demanda, güey, no saben, no pueden y no quieren. Uh-huh. Es así de simple. Y tener acceso a un abogado privado es otra historia, y que tu abogado sea competente sea otra, pero además
El monstruo con el que estamos peleando es patriarcal y por más que nos critiquen y nos digan que estamos locas y traumadas y que cómo amamos esa palabra, no la amamos, la odiamos tener que lidiar con ese sistema. Y hablando de términos judiciales, o sea, hay tantas cosas que están escritas, ¿no? Te decía yo del violentómetro. Oye, los celos son violencia. Oye, la ley del hielo es violencia. Yo aquí ya nombré bastantes que fueron violencia. Y nunca fui considerada violentada, igual que muchísimas mujeres. Claro. Yo nada más tengo la oportunidad en este momento, pero allá afuera hay un montón en las mismas, ¿no? Pero cuando tú quieres recurrir, o sea, como no logras conciliar con tu agresor, tú quieres ir a un tercero, la ley, termina peor la cosa, ¿no? Porque resulta que tienes que comprobar lo que estás diciendo. Una vez que lo compruebas, tienes que recomprobarlo. Sí. Peritajes, filmaciones, cosas. Una vez que lo recompruebas, el otro también tiene derecho a decir. Sí. Y hay una cosa que es el derecho procesal, yo lo voy a decir coloquialmente de nuevo, que es la pantera rosa con el monito blanco, ¿no? Tú te sales por acá, el otro te sale por la ventana. Ah, pero yo traía un hoyo negro en mi bolsa, lo pongo, me salgo. La casa estaba azul y cuando te diste la vuelta yo la puse morada. Eso es el derecho procesal. Toda cosa que esté escrita no es inapelable. Hay maneras de darle la vuelta, hay maneras de no pagar una pensión alimenticia, hay manera de que no te puedan embargar, hay maneras, ¿no? De que no puedas pelear secuestro porque estamos aparte. Hay un montón de cosas y todo es legal. Es injusto, pero todo es legal. ¿No? Sí, claro, que lo legal no siempre es justo. Eso es lo otro. Es correcto. Yo hablo de una violación y como no tengo pruebas y aunque encaro al sujeto y él lo sabe, como él sabe que yo no lo puedo demostrar, de ahí me tiene agarrada durante 10 años, ¿no? Entonces, viene una tercera demanda, una cuarta, que ahorita creo que tiene una pausa y esperaría con toda mi alma que fuera lo último que tuviera que decir al respecto. Pero todo es en pro de, es que mira, al señor sí le interesa, ¿no? Es que mira, sí viene. Hablando de legalidades y de acusaciones a este vato, por ejemplo, en el Secofam hay una regla, y una de esas reglas es que después de 3 visitas se suspenden. Eso dice la regla. O sea, de visitas de que no apareció el progenitor. Exacto, ¿no? De que cualquiera no esté. Si tú no te presentas, tú con el que tiene la guardia y custodia, el custodio se llama, el custodio legal, también se suspenden, pero hay otras consecuencias. Se supondría que eso se presta a la pérdida de patria potestad. Pero no es así como que, ay, en automático el sistema arroja. No funciona así. Secofam es una entidad que no tiene ningún poder como tal. O sea, es una entidad que reporta, le avisa al juez y el juez toma decisiones. Pero también el juez toma en cuenta lo que las partes van como argumentando. Entonces, si ninguna parte argumenta, ¿no? El juez, y depende mucho del criterio del juez, ¿no? Que casi todos son patriarcales. Entonces, Secofam reporta, este ser humano empieza faltó 2, llegó una. Faltó 2, llegó una. O sea, jodiendo. ¡Años! Abril empezó a convivir en Secofam cuando tenía como 4 años. Y ahora 2, llegó una. Y hablando de esto, o sea, me voy a saltar un poquito ahí porque sí quiero que, es larguísimo, que lo toquemos antes de que se nos termine el episodio. ¿Cómo consideras, bueno, no es consideración, más bien, qué has observado tú en Abril? O sea, ¿cómo esta violencia vicaria? Porque, o sea, esto es violencia vicaria y dentro de la violencia vicaria se envuelven todas las demás violencias. No sé si hay una violencia más terrible que la vicaria. Hacia las madres, pero también hacia las infancias, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado con Abril? Ella ha tenido que ir a un Secofam desde los 4 años, sabiendo que es un progenitor que está jodiendo, ¿no? Porque obviamente pues nunca ha estado presente en su vida. ¿Qué ha pasado con Abril? Bueno, cuando Abril, porque Abril no recuerda al sujeto, o sea, las pocas interacciones que tuvo fue cuando era muy bebé. Después en el segundo juicio, o en la sentencia del segundo juicio, donde el juez le dice al vato, oye, acata tu primera sentencia. Básicamente le dijo, todo este proceso no sirvió de nada, ve y cumple la primera. El tipo se vuelve loco, va a gritar afuera de la guardería de Abril, a hacer un escándalo. Ahí es donde Abril lo ve como primera vez. La primera vez que lo ve dijo, o sea, le tiene miedo al sujeto, claro, ¿no? Ahí Abril tendría 2 años y medio, 3, ¿no? Entonces, bueno, cuando el sujeto regresa, cuando acatamos la orden, la sentencia se cumple de empezar a ir a Secofam,
El tipo llega con un montón de bolsas, con brillos, con moños. Imagínate tener 4 años y ver tantas bolsas de regalo juntas. Claro. Yo ese día mi corazón se súper apachurró porque yo sentía que mi hija me había traicionado, pero obviamente no entendía, ¿no? Claro. El corazón de un niño, pues, si imagínate, ahí anda uno a los 30 y tantos, 40 con herida paterna, imagínate una niña de 4 años, ¿no? Sí. Entonces mi hija se va, no sé qué tanto hablan porque yo no tengo permitido estar cerca. Ellos están a cargo de una especie de supervisión, que puede ser un psicólogo, puede ser un trabajador social. Y yo no me entero de nada y mi hija sale felicísima, llena de regalos, que aparte se los regaló el gobierno, ni siquiera los pagó de su bolsa. Y entonces viene como el proceso de la convivencia y al principio pues ella quiere. Claro, porque la compró. Pero bajita la mano, porque más de una vez Abril se salió corriendo. Imagínate el nivel de seguridad del Secofam y a ver si esto no termina en algo negativo para mí, porque... ¿Cómo es posible que se le salga del centro de convivencias una niña de 4 años? ¿Se salió? Sí, se salió. O sea, obviamente es un edificio gigante y tiene pisos, pero del piso del Secofam se salió. Y yo pues me quedaba abajo, dando la vuelta, porque eran 2 horas. Señora, la niña, ¿cómo se les puede? ¿Qué sistema de seguridad tiene? O que sea, se es un les centro sale de a una convivencia niña familiar. de 4 años, ¿no? Y más de una vez me llamaron para decirme que mi hija pedía no estar, pero... Te están calificando a ti. Es que la niña está alienada. Usted, señora, está impidiendo las convivencias. Usted es la que le dice, la niña estaba súper bien aquí, pero usted no sé qué le dijo. Más de una vez. Uh-huh. Entonces, para mi hija, a mí me preocupa mucho cuando crezca. Ahorita se ve aparentemente bien, que ahorita marco algo, pero imagínate que todas estas experiencias, obviamente, en el feminismo, yo no sabía que yo vivía violencia económica, yo no sabía que así se llamaba, yo no sabía que se llamaba violencia... Vicaria. Uh-huh. Porque mis abogados me decían que si me demandaba tanto era porque él tenía interés en la niña, entonces a través del feminismo me entero. Entonces, empiezo a criar a mi hija de esta manera, o sea, desde el día en que yo decidí salirme para que mi hija no me viera golpeada y que ella no viviera eso, yo tengo tú no lo vas a vivir, sin saber todo lo que había detrás, ¿no? Que alguien le puso nombres teóricos. Uh-huh. Entonces empiezo a acercarme y yo decido crear a mi hija de otras maneras, con perspectiva de género, con libertad de expresión, pero al mismo tiempo que le digo, tu voz importa, le digo, hija, por favor no grites, por favor no salgas porque a mí me califican mal. Uh-huh. Qué fuerte. Claro, porque también para Abril debe de ser... Pues es que es una violencia que atraviesa a ti, a tus hijos, ¿no? A todo lo que eso conlleva hacerle a una infancia, ¿no? O sea, cómo crece en esta figura paterna, ¿no? O sea, es mi papá, pero es mi agresor, pero entonces hay un sistema de justicia que me dice que lo tengo que ver aunque no lo quiera ver, pero entonces no me debo de quejar porque si me quejo van a calificar mal a mi mamá y entonces yo con quién me voy a quedar, ¿no? O sea, ¿cómo se gesta este sentido de pertenencia y seguridad en ella? Claro. Y no es algo que lamentablemente... mi hija no ha sido víctima de ninguna de las violencias que yo acabo de decir, porque yo he sido el parapeto y yo he recibido todos los chingadazos estos 10 años. Uh-huh. Y mi hija no los ha recibido, pero de ese no la pude salvar. No la pude salvar de las veces que iba y no iba, no la pude salvar de las veces que dejó de ir meses. Uh-huh. Pero ante la ley, todo el tiempo se puede ser papá. Claro. Los últimos... bueno, todo esto, la única manera en que Abril lo manifestó durante estos años en piel atópica, ella no decía, lesionado el cuello, lesionado los brazos, solo un rascado, lastimándose, se comía las uñas, ¿no? Porque no lo hablaba, tiene muy poco que empezó a verbalizar su dolor o su rabia, ¿no? Pero las últimas ocasiones, ¿no? Porque pues de las etapas nos pasaron 1, 2, ya estábamos en la etapa 3, que es más cercano a pernoctar, que yo me moría. El tipo no iba y Abril le gritaba, es que no te quiero ver, yo ya no quiero, y entonces te cambian de supervisor técnicamente cada 3 meses, pero luego pasaba más tiempo, y cada vez que teníamos un nuevo supervisor, cada vez quería revincular, y otra vez, a ver, vamos a hablar con tu papá, señora, por favor, apártese, a ver, ¿quieres decirle algo a papá? Este es el momento, princesa, y mi hija así desgarrándose, Dios mío, no, es que no te quiero ver, y el otro grandísimo hijo de la chingada, es que tú nunca me lo has dicho, preciosa.
No, a ver, pero es que déjamelo claro, si lo que tú ya no quieres es verme, y eso se repitió cada 6 meses, bueno, cada que O nos sea, cambiaran prácticamente esta ha sido la relación de Abril con él. sí, un vato que te obliga a verlo y un vato que aunque le expreses tus emociones, se hace el que no te escuché, Sí. se me olvidó, por favor, vuélvemelo a decir. Sí. Esa es su relación con su perversión. padre. Y una mamá que ha visto que se ha caído 1,000 millones de veces, ¿no? Y ahí ando, lo hago como puedo, ¿no? Pero me he roto 1,000 millones de veces en Claro. estos 10 años. Por supuesto, porque no nada más es sostenerte a ti, sino también sostenerla a ella, ¿no? Y que sabes que pues tú eres la única que la puede defender de... O sea, son víctimas del mismo agresor. Es Y correcto. de un sistema que... O sea, un sistema que le está diciendo a una niña que por favor se haga amiga de su agresor. O sea, por favor, es que tu agresor, ¿no? O sea, es que parece una broma de mal gusto. El sistema perdona tanto que una vez yo vi en esta nueva etapa de Secofam algo que dije y de verdad, perdón por quemarlos, pero hubo un día que llegó un sujeto pedísimo, llegó recién bañado, pero apestaba a alcohol, de que se había visto una pedota, se bañó, se engeló, se vistió y tú tienes ahí que ser puntualísimo, o sea, si tú a las 10:01 no estás en tu convivencia, se perdió. Y justo el tipo llegó a las 10:01, un minuto así ridículo. Y como no estaba la mamá de los niños, empezó a gritar, o sea, apestaba alcohol, así olía muchísimo. Y no, es que maldita, y no me deja ver a los niños y no sé qué. Lo único que el Secofam hizo fue, no se dio la convivencia. No Pero hay no una re- anotación sí. de que el sujeto llegó En borracho, estado no de hay ebriedad. una anotación de que el sujeto estuvo gritándole al personal y hablando mal de la madre. Así de Claro. burla, así de importante es la revinculación. Y todavía nos dicen que las leyes nos favorecen. O sea, cuando nos dicen, Claro, es que, las abusamos de sí. nuestros privilegios porque sí. ahora... Denunciamos falsamente. O sea, ¿quién en su pinche sano juicio quiere ir o sea, porque de verdad que denunciar es la peor chamba de todas. Porque consume tu tiempo, consume tu dinero. O sea, digo, chamba, ¿no? O sea, porque no hay nada que tú puedas sacar positivo de eso. O sea, las mujeres que denunciamos es porque necesitamos denunciar, no porque queremos joderle la vida a alguien, ellos solitos se las joden. Vamos cerrando, Cintia, y quisiera cerrar con esta pregunta porque durante este episodio, y gracias por todo lo que nos has estado compartiendo, quisiera saber cómo estás tú, o sea, cómo estás tú después de 10 años de vivir todas estas violencias. Mi risa define sí. todo. O sea, ¿cómo vive una madre ahora, ¿no? Que sostiene a su hija, que pues tienes que chambear, ¿no? Porque no vaya a ser que con los 2,800 pesos que te da el deudor, pues te vayas a hacer rica y te vayas a comprar tu casa en el Pedregal. ¿Cómo estás tú? O sea, ¿cómo sobrevive una madre a un sistema que la revictimiza y la limita en todos los aspectos? Pues creo que definitivamente quedé con una huella de trauma que incluso me impide relacionarme de nuevo con sujetos. Yo veo red flags, o sea, si no las vi antes, ahora las veo en todos lados, ¿no? Ya tengo paranoia de red flags. Pero gracias al cielo, yo creo que soy una mujer súper fuerte que ha resistido este tiempo porque muchas no la cuentan, muchas sí se rinden, a muchas las rinden. Uh-huh. Y yo he corrido con muchísima suerte y Abril tiene la suerte de tenerme de mamá. Uh-huh. Ahorita después de 10 años y después de ver el juez todo este tiempo y que el Secofam le reportaba y que nosotros pedíamos, después de 10 años me suspendieron las visitas. Este forzamiento a mi hija, creo que lo dije mal, pero Sí. cesó después de 10 años, lo cual tampoco es una garantía porque de acuerdo a la ley, el sujeto todavía puede venir a molestar. Después de todo esto, él todavía tiene derecho a solicitar ejercer su paternidad. Uh-huh. Ahorita también él ya está muy cansado, como durante mucho tiempo quiso demostrarme que él era el que podía, pero pues ha quedado demostrado que conmigo no pudo. Yo ya estoy más tranquila, me costó, los primeros años fueron terribles, bajé de peso, mi autoestima, mi psique voladísimos,
ahorita estoy muy feliz y yo quiero pensar que esta suspensión de visitas, te juro que cuando me la quitaron yo sentí que me quitaron un grillete, porque un montón de veces no pude hacer absolutamente nada más porque mi vida estaba regida por audiencias, por las visitas de cada 8 días en Secofam, por medio tratar de contener a mi hija, porque lava, porque plancha, porque cocina, porque trabaja, porque tú también ve a terapia, porque tu cabeza ahorita ya se destapa un poquito, Sí. ¿no? ¿Y con qué recursos, no? O sea, y no nada más monetarios, de tiempo. O sea, ¿en qué momento me voy a ir a mi terapia si tengo que llevar a la niña al colegio, regresarla, yo ir a trabajar y luego regresar y hacer el trabajo doméstico? O sea, ¿en qué carajo momento me doy un tiempecillo para eso, no? Y obviamente que además cuesta. Entonces, es un sistema que literalmente desquicia a las mujeres. Y luego, cuando nos desquician, nos echan la culpa. Así es, siempre somos, yo soy súper crucificable, o sea, yo veo cómo hablan de mujeres como yo en las redes, ¿no? Ya sí me he quedado sin amigos, ya me he quedado sin familia porque ya no voy a permitir, ¿no? Y todo lo que sí permití para caerles bien casi me acaba. Claro. Ya no lo voy a permitir, entonces algo importante, pues cómo me sostuve, la verdad es que del feminismo y de las mujeres. Sí. Yo empecé a tener, a través de la maternidad, empecé a tener más amigas y casi todas tenían perspectiva de género en mayor o menor grado. Y fueron ellas las que estuvieron conmigo hablando en la madrugada, fueron ellas las que conocían a una psicóloga, fueron ellas las que conocían a fulano, fueron ellas. Mujeres nuevas, porque esos amigos que yo tenía que me dijeron que yo era la loca acusadora de pobres hombres ingenuos, ellos no están en mi vida, porque la que era mi mejor amiga y que me dijo que mi lugar era con él, no está en mi vida. Mi mamá, que le dio incluso llaves de la casa cuando yo huía de él, pues ya no estoy en contacto con ella. No, han sido mujeres extrañas. Tú, que te encontré hace 2 años en las redes, has estado aquí, ¿no? Sí. Entonces, no, el sistema judicial te acaba y lamento muchísimo que aunque yo sí estoy aquí, pues otras tantas no Claro, pueden. no. Porque hay, o sea, hay algo que se llama inducción al suicidio, esto es real. Y viene de haber, pues, atravesado violencia tras violencia, tras violencia, tras violencia, como el caso de esta compañera que en paz descanse, ella y sus hijos, como se me olvidó su nombre. Mireya, gracias. Mireya, que en paz descanse. Eso es la inducción al suicidio. Estos seres perversos te inducen al suicidio y esto es real. No está tipificado, debería como un delito, porque el hecho de que él directamente no te haya matado no le quita lo feminicida. Esto es muy importante. Claro. No porque no te hayan matado, no les quita lo feminicidas. Y perdón que te interrumpa, pero también no quita la violencia vicaria, porque la violencia vicaria tiene muy poquito que fue tipificada en Ciudad de México y usualmente cuando se habla de violencia vicaria únicamente se habla de la sustracción del menor. Todo esto que yo he vivido, nadie lo toma como violencia vicaria, pero es. Es violencia vicaria, por supuesto, sí, sí. Cuando tú quieres tener control de la madre o dañar a la madre a través de los hijos, es violencia vicaria. Y la pueden ejercer incluso familiares del agresor, sí, claro. No solo el agresor. Sí, 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 normalmente su familia los arropa. Para cerrar, Cintia, ¿qué le dirías a una mujer que en este momento está en la misma situación que tú estabas hace 10 años? Yo creo que el punto número 1 sería no registren a los niños a nombre del sujeto. De verdad, jamás les pongan sus apellidos, porque la gente también habla de las leyes como así como tips de cocina. No saben, alguien que no haya estado con una vida judicializada no tiene idea de lo que está hablando, duda de cualquiera que no lo haya vivido, así de simple. En todos los sentidos, la violencia, este tipo de situaciones de judiciales. Entonces, no registran a los niños a su nombre. Ese sería un gran tip, porque un violentador vicario solamente te va a agredir si tiene poder, y si tú le das el poder con el apellido, lo va a tener. Si él quisiera hacer un juicio de paternidad, él tiene que solicitarlo y no es gratuito, preciosas. Cuesta mucho, cuesta como 20,000 pesos una prueba de paternidad, y un muerto de hambre de 14,000 pesos mensuales no los va a pagar, se va a detener. Quizá, porque a veces la familia ayuda, y hacen la vaquita para ir sobre ti, pero le va a costar más trabajo. Si pueden irse del país, váyanse. Yo sé que es muy difícil y que es un privilegio de clase irse. Yo no pude y no podré por ahora. Y la otra, de verdad, si ven a tantas mujeres denunciando y a tantas mujeres marchando y a tantas mujeres hablando, quizás sea por algo.
No somos locas histéricas, no nos falta coger, no estamos tan enojadas con mi ex porque me puso el cuerno. Hay violencias tan grandes y tan largas y eso es lo que estamos denunciando. Nadie quiere vivir 10 años en juzgados y exponer a sus hijos, entonces créanles. Y no las dejen solas. Y no encubran a sus amigos y a sus primos, qué horror. Amigos, sí, y eso, o sea, yo añadiría, perdón que te interrumpa, pero yo añadiría que, bueno, a mí el feminismo también me salvó la vida, ¿no? O sea, que se acerquen a mujeres que sí las van a escuchar, que no las van a revictimizar y que sí las van a sostener, porque sí estamos por ahí todas regadas, pero cuando tú encuentras a tu manada, que es la que te sostiene, que pues lastimosamente muchas veces no es la familia, o sea, son otras mujeres que saben, que entienden por lo que tú estás pasando. Y no nos necesita pasar a nosotras para ser empáticas y para estar ahí, porque pues todas atravesamos distintos tipos de violencia, pero cuando vemos que una compañera está en una situación mucho más vulnerable, pues no volteen hacia otro lado, porque muy probablemente esta red, ¿no?, feminista es lo único que va a sostener a esa mujer durante el proceso. Uh-huh. Sí, totalmente, y pues nada, Fabi, gracias. Gracias a ti, muchas gracias por pues, sé que es la primera vez que lo hablas de manera pública, entonces te agradezco mucho que pues lo hagas en este espacio. Significa mucho para mí, muchísimas gracias. Significa más para mí, porque imagínate, pasaron 10 años sí. Y nadie me escuchó. No me escucharon los jueces, los actuarios, los abogados, los psicólogos. No me escuchó nadie. Uh-huh. No, y tú lo sabes, mucho tiempo más tarde dices, güey, tengo un montón de pacientes así, claro. Sí, gracias claro. a ti. Pero ahora te van a escuchar muchas mujeres, ¿no? Sí. Que lamentablemente pues también son muchas en tu situación. Así es que gracias por vulnerarte, por resistir también, por ti, por Abril y por todas esas infancias que pues ya no tienen a su mamá, ¿no? Porque o las indujeron al suicidio o estos feminicidas acabaron con su vida. Entonces, pues gracias también por ser esa voz, ¿no?, de muchas otras mujeres, porque yo estoy segura que lo que nos acabas de compartir también le va a dar fortaleza y guía a otras, que es lo que tanto necesitamos. Así es que gracias de nuevo. Gracias a ti, Fabi. Y gracias por darle voz a estas cosas. Gracias. Y bueno, también gracias a ti, que te quedaste hasta el final de este episodio. Muchísimas gracias por tu apoyo. Por favor, suscríbete a mi canal, eso significa mucho para mí, porque mientras más seamos, pues este podcast puede llegar a más mujeres. Recuerda que hay un episodio nuevo cada 15 días y te agradezco muchísimo pues todas las muestras de cariño que dejas por ahí en las redes sociales. Nos vemos muy pronto en Con Digna Rabia, historias de mujeres que resisten. Porque sí, sentimos rabia, pero es una rabia digna, transformadora y necesaria. Aquí encuentras inspiración, fortaleza, dolor y comunidad para seguir adelante. Esto es Con Digna Rabia, historias de mujeres que resisten.